Las glándulas suprarrenales son dos pequeñas estructuras endócrinas situadas encima de cada riñón. A pesar de su tamaño, el cual puede variar entre 4 y 6 centímetros de largo y entre 2 y 3 centímetros de ancho, estas glándulas desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo, ya que producen hormonas esenciales para la vida. Cada glándula se divide en dos regiones principales, la corteza y la médula. La corteza suprarrenal genera hormonas como el cortisol, entre otros, los cuales regulan el metabolismo. Por otro lado, la médula libera adrenalina y noradrenalina, hormonas claves en la respuesta del estrés. Un mal funcionamiento de estas glándulas podría provocar trastornos importantes como la enfermedad de Addison, entre otros. Ubicación en el cuerpo. Anatómicamente, las glándulas suprarrenales se encuentran sobre el polo superior de los riñones. Están envueltas por la fascia renal. A través de esta, las glándulas están conectadas a los piales del diafragma. La glándula suprarrenal derecha tiene una forma piramidal y posee ángulos más pronunciados debido a la poca disponibilidad de espacio ocasionada por el hígado. Esta glándula se ubica justo sobre el polo superior del riñón derecho, mientras que la izquierda tiene una forma semilunar, o sea de media luna, y suele ser más grande, encontrándose sobre el polo superior del riñón izquierdo sobre el ilio. En esta imagen podemos observar las glándulas suprarrenales, el riñón derecho e izquierdo, la vena renal izquierda, la rama de la arteria renal izquierda, los uréteres, la aorta descendente y la vena cava inferior. En esta otra imagen, un poco más sencilla y menos realista que la anterior, también podemos observar las glándulas, los riñones derecho e izquierdo y tenemos una ampliación de la glándula suprarrenal, viendo la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Estructura de las glándulas suprarrenales. La observación microscópica de las glándulas suprarrenales nos permite observar una organización estructural muy precisa que se relaciona con la función endocrina de cada una de sus partes. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso, que no solo la delimita, sino que también envía tabiques hacia el interior, por donde penetran vasos sanguíneos. Justo debajo de la cápsula comienza la corteza suprarrenal, formada por células epiteliales glandulares dispuestas en tres zonas bien diferenciadas. La zona glomerulosa, que es la más externa, se caracteriza por presentar células pequeñas agrupadas en túbulos o nidos irregulares. Estas células tienen núcleos redondos y un citoplasma más denso, y están especializadas en la producción de mineralocorticoides como la aldosterona. A continuación encontramos la zona fasciculada, que es la más extensa de todas. Sus células son más grandes y presentan un citoplasma claro o espumoso, debido a la presencia de numerosas gotas lipídicas. Están organizadas en cordones rectos orientados radialmente respecto al centro de la glándula, y su función principal es la síntesis y secreción de glucocorticoides, como el cortisol. La tercera región es la zona reticular, ubicada justo antes de la médula. Las células acá son más pequeñas, con citoplasma granular y menos lípidos, y se disponen formando una red o malla irregular, lo que da origen a su nombre. Estas células están encargadas de producir hormonas sexuales esteroideas como los andrógenos. En el centro de la glándula se encuentra la médula suprarrenal, compuesta por células cromafines, que derivan del tejido nervioso simpático. Estas células son grandes y lobosas, y se disponen en cordones o grupos alrededor de vasos sanguíneos de gran tamaño, hacia donde liberan catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas actúan rápidamente sobre el cuerpo durante situaciones de estrés o peligro. Las hormonas en las glándulas suprarrenales y sus funciones. La glándula suprarrenal produce distintas hormonas que se encargan de regular funciones muy importantes del cuerpo. Estas hormonas se fabrican en dos partes diferentes, la corteza y la médula suprarrenal. Empezamos con la corteza suprarrenal, que se divide en tres zonas. Cada una produce una hormona distinta. La zona glomerular produce aldosterona, una hormona que ayuda a los riñones a regular la cantidad de sodio y potasio en el cuerpo. Esto es fundamental para mantener la presión arterial estable. Después tenemos la zona fascicular, que produce cortisol, también conocida como la hormona del estrés. Esta hormona regula el metabolismo, controla el azúcar en sangre, reduce la inflamación y le da energía al cuerpo en situaciones de tensión o emergencia. Y por último tenemos la zona reticular, que produce andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas. Aunque se producen en pequeñas cantidades, ayudan al desarrollo de características como el vello corporal o la voz más grave. Y también sirve como base para formar estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Ahora pasamos a la médula suprarrenal, que está en el centro de la glándula. Allí se producen dos hormonas llamadas epinefrina y norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas se activan cuando estamos en una situación de estrés o peligro. Por ejemplo, si tenemos un susto muy fuerte, el cuerpo libera adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca.
subir la presión arterial y liberar azúcar en sangre, haciendo un impulso de energía para reaccionar más rápido. Desequilibrios homeostáticos producidos por la glándula. Para entender cómo afectan al cuerpo los problemas en la glándula suprarrenal, primero tenemos que hablar de homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener estables sus condiciones internas, como la temperatura, la presión arterial, el equilibrio de agua y sales y los niveles hormonales. Este equilibrio se logra gracias a sistemas de retroalimentación, que pueden ser negativa, cuando el cuerpo detecta un cambio y lo corrige para volver al equilibrio, o positiva, cuando el cambio se refuerza momentáneamente. La glándula suprarrenal participa activamente en el mantenimiento de la homeostasis a través de las hormonas que secreta, pero cuando esta glándula falla o se desregula, los efectos pueden ser graves. Uno de los desequilibrios más importantes se produce cuando la glándula no secreta suficiente cortisol y aldosterona. Esto ocurre en la enfermedad de Addison, una condición que impide al cuerpo responder correctamente al estrés, mantener la presión arterial o retener sodio. Los síntomas incluyen fatiga extrema, presión baja, deshidratación, pérdida de peso y oscurecimiento de la piel. En el extremo opuesto tenemos el síndrome de Cushing, que aparece cuando hay un exceso de cortisol. El resultado es una serie de síntomas y signos como aumento de peso en el abdomen y rostro, cara de luna llena, lomo de búfalo, estrías, hematomas que se generan con facilidad, debilidad muscular, piel frágil y aumento de la glucosa en sangre. Otro trastorno importante es la hiperplasia suprarrenal congénita. Se trata de un conjunto de enfermedades genéticas en las que hay un defecto de una enzima necesaria para producir cortisol. Al no poder fabricar cortisol, el cuerpo intenta compensarlo mediante retroalimentación negativa, estimulando en exceso la glándula suprarrenal. Esto provoca un agrandamiento de la glándula y una sobreproducción de andrógenos, las hormonas sexuales masculinas. Como consecuencia, pueden aparecer signos de virilización en niñas, pubertad precoz en niños y desequilibrio de sodio y potasio si también se afecta la producción de aldosterona. Para comprender mejor cómo debería funcionar la regulación de la aldosterona, tenemos que hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo comienza cuando el cuerpo detecta una baja presión arterial, menor volumen sanguíneo o disminución de sodio. Entonces, el riñón libera una enzima llamada renina, que transforma el angiotensinógeno liberado por el hígado en angiotensina 1, y esta luego se convierte en angiotensina 2 gracias a una enzima convertidora, lo cual la va a ayudar a promover la producción de aldosterona en la glándula suprarrenal. Esto va a ser fundamental, ya que la aldosterona provoca que los riñones reabsorban sodio y agua, aumentando así el volumen de sangre y normalizando la presión. Este sistema es un ejemplo de retroalimentación negativa, porque una vez que se recuperan los niveles normales, el estímulo cesa y se detiene la producción de renina. Un dato interesante es que en la médula suprarrenal también pueden producirse desequilibrios. Un ejemplo es el feocromocitoma, un tumor que libera cantidades excesivas de adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas provocan una respuesta de estrés exagerada, con síntomas como palpitaciones, crisis hipertensiva, sudoración intensa y ansiedad severa. En este caso, hablamos de una retroalimentación positiva que se vuelve patológica, ya que el cuerpo sigue reaccionando como si estuviera en peligro aunque no lo esté. En nuestro país es muy raro sufrir desequilibrios homeostáticos a causa de las glándulas suprarrenales, pero tampoco inexistentes. Buscando en archivos pediátricos y casos clínicos, pudimos recolectar datos sobre la hiperplasia suprarrenal clásica, de la cual retomaremos su definición a continuación. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica, HSC clásica, es una enfermedad hereditaria de las glándulas suprarrenales que afecta a la producción de hormonas, especialmente de cortisol y aldosterona. La forma clásica es la más grave y se presenta en la infancia, a menudo con problemas en la diferenciación sexual o pérdida de sal. Volviendo a los archivos, estos datos se registraron a partir de estudios de recién nacidos en el año 2024 en Uruguay. Según nos muestran estos datos, hay diferencia de probabilidades entre la forma clásica y la no clásica. La clásica se presenta de 1 entre 14.000 a 1 entre 18.000 nacimientos, mientras que la forma no clásica se presenta en 1 entre 2.000 nacimientos. Es decir, dependiendo de su forma, mientras en una afecta a 1 entre 14 a 18.000 bebés, la otra afecta a 1 entre 2.000 bebés, la cual sigue siendo una muy baja probabilidad de contraerla, se incrementa aún más la probabilidad de tenerla. Si ponemos estos datos en un gráfico circular, se vería algo así. Según la enzima involucrada, las manifestaciones clínicas varían desde asintomáticas a alteraciones en medio interno que comprometen la vida, por lo que debe tenerse un alto nivel de sospecha clínica para diagnosticarlas en forma oportuna. En Uruguay, desde el año 2007, se cuenta con el pesquisaje de la 17-OH progesterona, producto aumentado en la forma más frecuente de HSC.
El diagnóstico prenatal mediante la búsqueda de mutaciones en el gen CYP21A2 a través de punción de vellosidades coriales o amniocentesis.